Llegado allí, tiene lugar el encuentro entre ambos. Afzal se da cuenta que Jai no sabe hablar y le enseña a hablar. Y a continuación Jai le da cuenta de su vida y de los resultados a los que ha llegado mediante su razón y reflexión. Afzal, admirado, constata que es a eso a lo que quería llegar él mismo, profundizando en su religión, por lo cual miraba a Jai, dice el autor, con veneración y respeto, y que se impuso la obligación de servirlo y de imitarlo. Es decir, observemos que Afzal viene a ser la figura del sufí, y entonces que mira a Jai, al filósofo autodidacto, con admiración, es decir, mira con admiración a la razón. Por otro lado, Afzal encuentra acorde todo lo que le comunica Jai con lo que dice la religión, solo que en la religión se trata de símbolos de todo lo que había visto intuitivamente y reflexivamente, etc. Jai. De este modo entra Afzal en la posesión de una clave para entender el fondo, la verdad, la hakika de su propia religión. Pues dice el texto que no encontró ya en la ley, en la sharia, en la ley islámica, dificultad alguna que no se le hiciera evidente, ni cosa cerrada que no se le abriese, ni oscura que no se le iluminase. Es decir, que la filosofía, digamos, es la clave para interpretar a la religión. Por otro lado, nuestro protagonista, enterado de la existencia de los hombres, el personaje central, enterado de la existencia de los hombres y deseando comunicar a estos los íntimos secretos destilados de su aristocrática y exquisita filosofía, convence a Afzal para volver a la otra isla, pese a que éste le pone sobre aviso de la inutilidad de tal intento, dada la maldad de los hombres. Llegados a la otra isla, pronto constata Jai, el filósofo autodidacto, el desinterés de la gente por su doctrina. A la gente común le basta con su religión externa y legalista. Por ello, fracasado, no tarda en volver, acompañado de Afzal, a su isla para seguir con su anterior vida, señalando Ben-Tufail que Afzal lo imitó tan bien que casi alcanzó su nivel. Frases estas últimas en las que se trasluce la superioridad de la vía erudita, la filosófica, la que propone Ben-Tufail, para ceder al éxtasis sobre la vía popular, la sufí. Finalmente, el autor pone un epílogo a su obra, o sea que hay un prólogo, la obra en sí, y luego un epílogo de una página. En él, retomando el diálogo con el desconocido interlocutor, está concebido como a modo de contestación a un posible interlocutor, al que le envía esta epístola, ¿no? Entonces destaca el autor la novedad de esta historia de Jai, Afzal y Salamán, que podemos interpretar, por tanto, como un desmarque de las obras homónimas de Avicena, que tiene Avicena unas obras que con el título de estos personajes, entre las cuales ya digo que la investigación no encuentra puntos comunes, ¿no? Comenta asimismo que ha tratado de divulgar estos secretos con el fin de inspirar deseo y amor de entrar en la vía iluminativa, pero la vía que le proponen, la filosófica, pero que no obstante ha dejado cubiertos esos secretos con un velo tenue que rápidamente descorrerán los iniciados. Esto es, en resumen, el núcleo de la obra, etcétera, que he intentado extractar, ¿no? En Afzal, pues, simboliza Ben-Tufail el sufismo, pues aparte de otras connotaciones, dice de él que vestía una túnica negra de pelo y lana. Ya hemos aludido al vestido este de lana, suf. Es decir, que vestía como un sufí. Con todo ello, Ben-Tufail nos está proponiendo una vía paralela a la del sufismo, una vía erudita, ilustrada, la filosofía de corte plotiniano que persigue los mismos fines que el sufismo. No es opuesta o excluyente, como pretendía Benpace, sino paralela o incluso convergente, pues el filósofo autodidacto parece ayudarse de ciertas técnicas sufíes, como hemos dicho, de la danza circular, para acceder al trance estático. Y en cierta manera también esta paradisiaca ínsula viene a ser un fiel trasunto de las taricas sufíes. Afzal es el hombre real, el que nace y crece dentro de una tradición religiosa determinada. Lo que Ben-Tufail añade a este personaje es su filosofía neoplatónica. El hombre ideal, perfecto, es el ilustrado. Ben-Tufail reconoce en su prólogo que el camino normal para llegar a esta plenitud humana es el de la racionalidad, ya que dice, es muy raro encontrar un hombre que sea siempre de vista perspicaz y que esté siempre con los ojos abiertos y que no necesita de la especulación racional, términos que precisamente el profesor Martínez Lorca ha destacado en sus estudios. Por otro lado, aun constatando la dificultad de hablar de estas sublimes experiencias, de explicarlas,
la inefabilidad que mencionan los místicos, esa experiencia es inefable, no se puede hablar, no se puede comentar. Pues entonces piensa Ventufil que la filosofía sí puede darnos al menos algunas referencias e indicaciones, y esta es pues la segunda tarea que él asigna a la filosofía, por todo lo cual es para él indispensable la filosofía, no nos podemos quedar con la mera mística, sufismo popular. Es esencial la filosofía con esta doble función de llevar al éxtasis de una manera metódica, filosófica, racional, y de expresarnos luego, darnos al menos algunas indicaciones y referencias en árabe y sarat de lo conseguido en esos momentos del éxtasis plotiniano sufí. Pues bien, nos había dicho Ventufil que se había basado en Avicena y en Algazel, al final del prólogo. De la influencia de Avicena algo ha dicho la investigación, de cómo que va recorriendo las etapas del Arif, del gnóstico, para llegar a el filósofo teodanto a esas alturas. Sin embargo, y aparte de eso, las pequeñas referencias que alude ahí. Sin embargo, de la influencia de Algazel poco es lo que sabemos. Ventufil alude ahí a Algazel, a sus obras, etcétera, hace un juicio un poco ambiguo sobre él, pues finalmente dice que Algazel es un gran místico. Pero, sin embargo, ¿por qué ha dicho que lo ha puesto como punto de partida de su obra? Bien, sobre esto comenté brevemente hace un tiempo unas páginas del Ihya de Algazel, el libro este fundamental de Algazel, de la revivificación de las ciencias religiosas, en la que pretende legalizar el sufismo y ponerlo como un bien dentro de la comunidad islámica. Bien, pues hay una serie de páginas ahí que creo que ha tenido muy en cuenta Ventufil en su obra y que nos pueden dar la clave de su génesis y de sus páginas más importantes. Esto, las páginas de Algazel que voy a comentar ahora, están sacadas del libro del Ihya, pero en concreto de los capítulos dedicados al amor de Dios, capítulos clave dentro del libro. Pues vamos a ver ahí una serie de temas y vocabulario muy similar al de Ventufil y que llaman poderosamente la atención. Veamos. En estas páginas de Algazel está hablando de que, aquí cito, siguiendo la traducción, más que traducción es una especie de glosa, a veces así traduce directamente, pero otras veces va como resumiendo, haciendo una glosa de la obra del Ihya. Bien, pues aquí en las páginas estas que quiero comparar, está hablando de que la intuición de Dios, Algazel habla, de que la intuición de Dios, la contemplación de su santo rostro, es el más alto y sublime de los deleites. Y a propósito de eso, dice, comparando del placer que se tendrá, sobre todo en la otra vida, de contemplar a Dios, no conoce el alma el consuelo que se le tiene reservado, pues en verdad que se le tiene preparado lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón humano se le puede presentar. Antes, brevemente, lo vuelvo a citar ahora para ir comparando. Desde luego es una primera cita, esta es muy general, no es totalmente relevante, ¿no? Es decir, de aquí no vamos a deducir una influencia, simplemente es una frase que está muy en los medios sufíes, ¿no? Pero observemos lo que Hay, cuando llega a contemplar al ser necesario, etcétera, dice, abismóse, dice Ventufil, abismóse en aquel estado y vio intuitivamente lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que jamás se ha presentado al corazón de un mortal. Pero tenemos ahí una primera cita que la comentan los dos. Un poco más adelante Algazel en estas páginas dice lo siguiente, hablando de el que después de ver a un hombre cierra los ojos, encuentra en su imaginación la forma de ese hombre, presente cual si la estuviera todavía mirando. Pero si entonces vuelve a abrir los ojos, percibe que entre una y otra imagen hay diversidad, si bien esta no implica diferencia alguna objetiva entre las dos, pues la imagen vista es idéntica a la fantástica, a la imaginada, con los ojos cerrados, ¿no? Sin que se diferencien entre sí, o sea que está comparando dos tipos de conocimiento, el conocimiento con la visión con los ojos y el conocimiento con los ojos cerrados. Entonces uno se acuerda, etcétera, ¿no? Entonces dice que el conocimiento es el mismo y la diferencia solo está en la mayor claridad y evidencia de aquella respecto de esta, a causa de que la imagen de lo visto siempre mucho más clara y distinta que lo imaginado, o sea, claridad y evidencia. Y un poco más adelante, en estas mismas páginas, son en total aquí en lo de así unas 30, en el texto árabe son más, dice también Algazel comparando, si suponemos
un ciego de nacimiento que al llegar al uso de razón se le desprendiese el velo que cubre sus ojos y extendiera la vista al cielo y a la tierra, a los árboles, plantas y animales, de un golpe y de improviso es seguro que temería por su razón y quedaría atónito de admiración al contemplar el testimonio que todas esas maravillas creadas dan de su creador. O sea, que el ciego de nacimiento cuando ve, entonces se admiraría y recibiría, pues, por tanto, un gran placer. Pues eso es lo mismo que comenta Ventufil y que también hemos aludido a ello, lo vuelvo a comentar ahora, donde dice que el ciego este de nacimiento, que en una ciudad la conoce, pero si de pronto viera, o sea, observemos que hablan los dos de un ciego de nacimiento que luego ve. Dice, pues no encontrará nada distinto, solamente encontrará nuevo en todo esto dos grandes cosas, consecuencia una de la otra, una mayor evidencia y claridad y un más grande placer. O sea, observemos los términos evidencia, claridad, es lo mismo que ha dicho Algacel en estas páginas, comparando una visión y otra, o sea, la visión y cuando no se ve. Entonces, el ciego, ¿no? y con el ejemplo del ciego. Más adelante también Algacel compara las causas que intensifican el amor de Dios y las causas que impiden el amor de Dios. Y entonces dice, no posee el hombre cosa alguna en esta vida sin que por lo mismo pierda alguna cosa de la vida futura, como tampoco se aproxima al oriente, sino alejándose en igual medida del occidente, ni contenta el corazón de su esposa sin que por lo mismo disguste al corazón de su coesposa. La vida presente y la futura son en efecto dos coesposas del hombre que se dan entre sí como el oriente y el occidente. Ejemplo y también puesto por Ventufil en la obra del filósofo autodidacto, literalmente cuando compara, dice que cuando Hay llega al éxtasis, dice, poco tiempo estuvo sin recobrar sus sentidos, despertó de aquel estado que era semejante al desvanecimiento, deslizó su pie de esta mansión y se le apareció el mundo sensible y se borró de su vista el divino. Pues no es posible la reunión de los dos en un solo estado. El mundo de aquí abajo y el otro mundo son como dos coesposas. Si se satisface a una, se irrita a la otra. Tenemos aquí de nuevo una comparación, etcétera, y unas palabras y frases exactamente las mismas.